buen día. Estamos en Salud para Todos. Les agradecemos a todos nuestros televidentes que nos sintonizan para escuchar este interesante tema que vamos a ver el día de hoy, que es el proceso de duelo en el programa de donación y trasplantes. Contamos con la presencia de la doctora Marta Barrientos Núñez, que es la secretaria técnica del Consejo Estatal de Trasplantes. Vamos mientras a una cápsula informativa. Hablar de donación y trasplante es hablar de vida, pero también de duelo. Cuando una familia decide donar los órganos de un ser querido, inicia un proceso emocional profundo que mezcla tristeza, esperanza y un enorme acto de amor. Hoy reflexionamos sobre el duelo después de la donación y el impacto que tiene en quienes dan y en quienes reciben. Para las familias donadoras, el duelo inicia con la pérdida física del ser querido. Sin embargo, el saber que sus órganos salvaron o mejoraron la vida de otras personas puede convertirse en un consuelo significativo. Muchos describen la donación como una forma de trascendencia, una manera de sentir que una parte de su ser querido sigue latiendo en otra persona. Este proceso, sin embargo, no elimina la tristeza. Al contrario, las familias pueden experimentar una mezcla de orgullo, gratitud, confusión o incluso culpa. Es importante validar todas estas emociones, porque ninguna es incorrecta. Bien, pues qué gusto contar con la presencia de la secretaria técnica del Consejo Estatal de Trasplantes, la doctora Marta Elena Barrientos Núñez. Doctora, ya un buen tiempo en el puesto, ¿no? Bueno, pues tenemos ya un poquito más de 10 años de experiencia y creo que es importante que una persona con experiencia, que no tiene que ser necesariamente yo, pero sí una persona con experiencia maneje el tema, dado que como bien lo estamos viendo en la cápsula, pues es un tema que genera duelo y que el duelo tiene que enseñarse a los coordinadores de donación. Si bien esta materia de duelo es exclusiva para determinadas personas, pues es importante que todos los coordinadores de donación tengan todos los conocimientos para llevar un duelo en una familia donante. ¿Cómo es que vive una familia el proceso de donación cuando se le llegan a pedir los órganos? Porque en el momento de mayor dolor es cuando se le pide que done los órganos de su ser querido. ¿Cómo trabaja usted esta parte, doctora? Bueno, la realidad es que nosotros, una de las cuestiones que siempre hacemos con la familia es que nosotros no le solicitamos a la familia los órganos. Y creo que esto nos ha ayudado precisamente al manejo del duelo. Porque si bien lo acaba de decir, el hecho de perder a un ser querido en ese momento genera en ellos dolor que impacta y que posiblemente para muchos sea el dolor más importante de su vida. Pues imagínense, aparte de esto, el duelo de tomar una decisión que es o un sí o un no de tomar órganos, porque también genera sentimientos encontrados, como bien estaba en la cápsula. Entonces, lo que nosotros hacemos es explicarle a la familia cómo es el proceso de donación, qué tanto nos tardamos, qué tanto es lo que ellos van a participar, todo el proceso que conlleva la donación. Y en ese momento se le pregunta a la familia qué pensaba la persona que falleció, su familiar, acerca de la donación. Si lo platicaron, en realidad no es que el duelo disminuya, ni es decir, tu duelo va a durar más o menos, sino es que si ellos lo platicaron previamente, pues esto les va a ayudar a tomar una adecuada decisión y no a sentir una responsabilidad, además de la muerte, que muchas veces dicen, es que lo traje tarde y por eso falleció. Es que lo traje a un hospital que no era y entonces me lo trasladaron 2 veces y por eso falleció. Entonces es mi error. Imagínense todavía aventarle la pelotita de ahora tomar la decisión de donar. Entonces, en este sentido, nosotros, los coordinadores de donación, intentamos no darles más herramientas para sentir que ellos cargan con algo, sino darles herramientas para disminuir este cansancio que tienen sobre los hombros. Y entonces, ¿qué pensaba él acerca de la donación? Y si lo pensaba en positivo, pues esto prosigue, ¿no? Pero si lo pensaba en negativo o es un simple no sabemos, entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo
él era en vida. Le gustaba compartir y entonces empiezan a recordar cosas buenas de la persona fallecida. Y esto, si bien en ese momento no les ayuda idealmente con el duelo, sí los hace reflexionar. Recordando que donar no es bueno ni malo, es una decisión que se toma e idealmente debiera ser en vida, pero que le da sentido al fallecimiento. Entonces, ¿cómo lo vive una familia? Pues depende de la familia, por supuesto. Dependerá de cada familia cómo vive el duelo. Y aparte de cada familia, de cada miembro de esa familia. ¿Cómo lo toma un hijo? ¿No? Que a lo mejor era su figura, su héroe, todo, si se trataba de un hombre. ¿Cómo lo trata la esposa? Si es que él era su proveedor, ¿no? ¿Cómo lo tratan los papás? Que a lo mejor dependían también económicamente de ese donante. Entonces, cada persona que integra esa familia vivirá un duelo diferente. Muy bien. ¿Cómo cree que influye el proceso de la solicitud de donación en el proceso del duelo mismo para la familia? Bueno, el proceso del duelo, más bien, la solicitud de la donación, yo creo que para muchos es algo bueno, porque para empezar, de pronto lo saca de su dolor, porque se hacen una pregunta. ¿Él quería donar? Lo platicamos un día y entonces no es que lo alivie, sino que de pronto empieza a pensar en otra cosa. Y otra, como decía previamente, como le da sentido a la muerte, entonces esta familia empieza a preguntarnos normalmente, bueno, ¿los órganos van a ir dirigidos a alguien? Y si es una persona joven, doctor, usted lo sabe, si es una persona joven, los órganos normalmente se van a una persona joven. Y esto les ayuda mucho. Siempre, o sea, cuando les digo es que, bueno, hay niños de 12 años que necesitan el trasplante. Y muchas familias me dicen, bueno, si va para niños, sí, pero si va para adultos, no. Entonces, bueno, se le explica, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de nefronas que tengan los riñones, por ejemplo, veremos si se puede trasplantar en niños. Pero hay familiares que dicen, ¿sabe qué? Yo tengo un familiar en lista de espera y entonces quiero que se trasplante esa personita, ¿no? Y afortunadamente la ley lo permite, ¿no? Es la donación dirigida. Y entonces esta parte de decir, bueno, falleció mi esposo, pero mi cuñado vivió, esto no solamente le da sentido a la esposa, ¿no? Le da sentido a la mamá de estos dos hijos que dicen, bueno, perdí a uno, pero el otro continúa. Es bien complicado y estos casos los hemos tenido, nada menos en este preciso año tuvimos un caso de esas características fuera de la ciudad de Puebla, en el estado. Y la familia decía, o sea, sí donamos, pero que vaya para mi hermano. Si no, no. Y la esposa decía, pues sí, si va para mi cuñado, sí. Y hay cuestiones legales que nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque ellos dicen, bueno, los dos riñones. Bueno, no, legalmente es uno para su familiar y el otro, por supuesto, irá para otra parte de la familia. Entonces, el que ellos se enteren que la decisión de ellos pesa, eso ayuda, por supuesto, a que si bien el duelo no va a disminuir, en ese momento posiblemente se les va a olvidar un poquito porque van a empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Y digo, en muchas ocasiones nos ha pasado que esta familia que dona en un hospital donde también se hacen trasplantes sin quererlo, se encuentra con la familia de los receptores. Y digo, y no es que los presente uno ni nada, sino simplemente se preguntan ahí en la sala de espera, ¿tú por qué estás? No, mi hijo falleció, ¿tú por qué estás? A mi hijo lo van a trasplantar. Y bueno, esto que si bien la ley no permite que se conozcan, ¿no? Pues hay cosas que de manera fortuita suceden y se hacen alianzas ahí muy especiales también. Si bien la ley no lo permite, es precisamente para cubrir el anonimato que muchas veces el donante o la familia donante solicita. Y otras tantas veces para cuidar, pues, el desarrollo del paciente que se trasplanta, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de emociones son las que usted ha visto que enfrenta la familia en el momento de autorizar la donación? Bueno, el duelo se vive en todo su esplendor.
Muchas veces vemos a las personas que empiezan a gritar, ¿no? Y que empiezan a decir, no, la doctora está loca. O sea, ¿cómo es posible que me diga que mi familiar falleció si yo acabo de entrar, veo que está respirando, veo que está calientito, que tiene una buena temperatura y que está conectado a monitores, sí, pero yo lo veo como si estuviera dormido? Entonces, la primera emoción que nos presentan, pues es esto de la no aceptación, ¿no? O sea, como que, pues, está loca la doctora, ¿cómo nos puede decir eso? Por supuesto que todas, ¿no? El enojo, el desconcierto, las lágrimas, todas las emociones que se puede imaginar y que se puedan encontrar en el diccionario las va a presentar, ¿no? Hemos nosotros tenido pacientitas que su emoción es el silencio, ¿no? Entonces, usted puede llegar con esa familia y le empieza a describir, oiga, ¿qué sabe de su hijo? ¿Qué sabe del proceso? Y en silencio, con la cara abajo, de incredulidad, de que no sabe dónde está, de que no quiere contestar, de que no lo ha procesado, y esas personas requieren de más apoyo, no solamente del coordinador de donación, que tiene limitantes en el duelo, ¿no? Si bien sabe cómo llevar un duelo solicitando órganos, no sabe un duelo en manejo médico, un duelo en un manejo a lo mejor hospitalario, ¿no? Y esas personitas habrá que canalizarlos muchas veces a psicología y otras tantas a psiquiatría, ¿no? No solamente con el tanatólogo exclusivamente, que a veces el tanatólogo en nuestros hospitales es una trabajadora social con muchas características, ¿no? Pero no es la experta como la psicóloga o como la psiquiatra, que dan ya otro tipo de tratamientos. Entonces es complicado. Muy bien, doctora. Pues vamos a continuar con este interesante tema mientras vamos a una pequeña pausa y regresamos. El 70% de las familias donadoras en México reporta que la decisión de donar órganos les ayuda a encontrar sentido en la pérdida, aunque eso no elimina las etapas de duelo que pueden durar de 6 meses a 2 años. Bien, pues ya estamos de regreso con este interesante tema, contando con la presencia de la experta, la doctora Martelena Barrientos Núñez, secretaria técnica del Consejo Estatal de Trasplantes de nuestro estado. Doctora, una pregunta muy interesante. En el momento de tanto dolor para la familia, ¿cómo se le puede explicar lo que es la muerte encefálica para que entienda que ya su querida persona ya no va a seguir viviendo, pero que puede ser en ese momento el ideal para donar sus órganos? Bueno, la realidad es que también es complicado. Muchas veces es más complicado en personas como por ejemplo los médicos, ¿no? Porque aparentemente el tema de muerte encefálica es un tema que todos los médicos debiéramos comprender perfectamente y lamentablemente no es así, ¿no? La muerte encefálica casi siempre es exclusiva de neurólogos, de neurocirujanos o de intensivistas, y el resto de los médicos desconocemos el término como tal. Entonces, cuando una familia sufre la pérdida de un ser querido por un accidente automovilístico, por alguna alteración de algún tumor en el cerebro o alguna fractura en el cerebro, que normalmente son golpes demasiado fuertes, esto hace que la persona pierda toda la estructura anatómica del cerebro, toda la funcionalidad, y esto se le debe explicar con suma claridad y con palabras muy técnicas, bueno, nada técnicas más bien, a la familia, siendo aún médicos. Porque, pues ver, yo insisto, como comentábamos hace un ratito, ver a una persona con adecuada temperatura, con frecuencia cardíaca, aparentemente latiendo su corazón normalmente, acostada, con los ojos cerrados, pues parece simplemente que está durmiendo. Y explicar que está acostada porque depende de medios mecánicos, como lo es la máquina que le provoca que pueda respirar,
la máquina que le provoca que pueda seguir latiendo su corazón derivado de medicamentos que contienen o que se le están pasando, pues esto sin duda ayuda a explicarle claramente a la familia. Tenemos que llevarla a la familia frente al potencial donante, frente a la persona que han perdido, y en este sentido demostrarle que la persona no tiene reflejos neurológicos, ¿no? Que no hace ninguna reacción a movimientos, a alteraciones, y que esto pues le ayuda a entender que la persona ha fallecido, ¿no? Obviamente también tenemos que apoyarnos, como lo dice la ley, con un estudio radiológico, como un electroencefalograma, una tomografía, en donde demostremos que no hay flujo cerebral en el cerebro. Y comentarle a la familia, el cerebro es el que comanda todo, es el que comanda que respire, es el que manda que lata el corazón, es el que manda que se mueva todo, y la personalidad propia de la persona está resguardada en el cerebro. Si esto deja de funcionar, la persona como tal ha fallecido. Entonces, pues claro, se le debe explicar todo esto paso a paso, se le debe hacer incluso una exploración al paciente frente a la familia y demostrarle todos los estudios que tenemos a la mano para demostrar que la actividad del cerebro ha dejado de funcionar. Esto, de verdad, a veces dicen, un médico lo entiende, a lo mejor lo entiende, pero no lo quiere comprender porque tiene dolor. No lo quiere comprender porque está en duelo, y entonces habrá que explicarle desde abajo. Una persona que tiene pocos estudios nos cree a veces, pero tampoco comprende muchos tecnicismos que tenemos, y tenemos que comentárselo entonces de una manera muy clara, muy básica, para que nos podamos entender el concepto de muerte encefálica. Muy bien, en el caso de que se tome un electroencefalograma y todavía tenga actividad eléctrica, ¿cómo se procede? ¿Ya se pueden tomar los órganos o tenemos que esperar a que esté plana la línea? No, la verdad es que los estudios tienen que ser determinantes. O sea, si hay un poquito de actividad cerebral, nosotros como equipo de donación nos retiramos. El paciente debe seguir siendo tratado o en terapia intensiva o con el neurólogo o el neurocirujano, y nosotros obviamente nos tenemos que retirar en ese preciso momento. Muy bien. Muchas veces aparecen las dudas con la familia. Ya una vez que donaron, se pueden cuestionar, ¿hicimos bien en donar? ¿No hay algún sentido de recriminación o de culpa que usted haya encontrado con la familia donadora? Bueno, hace mucho tiempo nosotros hicimos un estudio. Nosotros estamos ahí a veces con algunos médicos que están con nosotros terminando sus estudios y les pedimos que hagan algún tipo de tesis o trabajo de investigación. Y recuerdo mucho el de hace 6 años más o menos, donde se les llamaba a las familias que donaron y se les preguntaba, después de que habían pasado 6 meses, cómo se sentían. Todas nos contestaron. Eso fue bastante bueno, ¿no? Porque pues en alguna ocasión, si fuera un maltrato, no quieres ni saber de ellos. Todas nos contestaron. Y cuando les explicábamos que era un trabajo de investigación para ver qué les había parecido la donación, la estadística es que el 80% nos dijeron que le fue muy bien y que querían seguir, y que gracias a ese acto, incluso en los pueblos de los que ellos venían, en las comunidades de los que ellos residían, la comunidad había aceptado el hecho como un verdadero acto de amor. Algunas nos comentaban el paso al panteón de mi hijo, de la iglesia al panteón, nunca se había juntado tanta gente, porque se publicó que además era donante. Y sí hubo un 20% de personas que nos dijeron, no queremos hablar del tema, todavía nos duele. Pero no nos dijeron que habían hecho mal, sino simplemente no queremos todavía hablar del tema, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, que hay varios estudios, ¿no? Que incluso ahí aumenta un poquito y por ahí hay creo que un 2% donde dicen sí, fue malo haber donado por otras experiencias propias que tienen, pero en nuestra experiencia casi siempre están a favor, y creo que en esas familias, en ese 20%, creo que preguntamos antes de tiempo, ¿no? A lo mejor si ahorita repetimos el estudio,
probablemente nos dirían, bueno, ya lo procesamos y creemos que fue bueno. Eso pienso yo. Muy bien. Del personal de salud, ¿quién es la persona idónea para darle acompañamiento emocional a la familia antes, durante y después del proceso de donación? Bueno, sin duda un personal experimentado, ¿no? Es decir, yo comentaba hace un momento, a veces hay trabajadoras sociales muy expertas, muy metidas en esta parte del duelo, que ellas pueden acompañar. Sin embargo, cuando se trata de donación, casi siempre nosotros como coordinadores de donación tenemos que estar presentes, porque las preguntas que hace la familia respecto a la donación y o a los trasplantes no son del expertise de muchos compañeros del hospital. Y entonces nosotros como coordinadores de donación a veces nos volvemos un poco trabajadores sociales, un poco psicólogos, un poco psiquiatras, ¿no? Y al ser médicos, pues esto nos ayuda. ¿Quién hace el acompañamiento en el proceso de la donación? El coordinador de donación. ¿Quién ayuda con el duelo? En las medidas de mis posibilidades, hasta donde yo tengo la expertise. Pero cuando yo veo que sale de mis manos, tengo que pedir ayuda yo también, ¿no? Y entonces tengo que o mandarlo con el psicólogo, que la psicóloga baje conmigo, o incluso buscar el apoyo del psiquiatra, porque a lo mejor algunos duelos requieren de manejo médico. Ha habido casos, por ejemplo, que cuando estamos platicando y solicitando la donación, la mamita se cae al piso. Se cae al piso porque se desmaya de la impresión de lo que le estamos diciendo, de que su niño de 12 años falleció porque se cayó de una camioneta y se fue hacia atrás y entonces falleció. Y esa primera impresión, por supuesto que le ocasiona una conmoción y un síncope, se cae, se desmaya. Y ahí nosotros, pues tenemos que también pedir apoyo, ¿no? Y entonces, ¿quién debe estar? Pues todos alertas, si no en la sala donde se va a hacer la entrevista familiar, sí todos alerta, porque si se cae, pues hay que llamar al camillero, ¿no? Para que nos ayude a llevarla al servicio de urgencias y la estén valorando y todo, y nosotros acompañarla. Finalmente, el donante está siendo tratado en una terapia intensiva. Él ya está siendo vigilado por los médicos y las enfermeras de la terapia intensiva. Nosotros como coordinadores de donación, el acompañamiento con la familia es como nuestro objetivo principal. Muy bien. ¿Cómo estamos con relación a otras entidades en cuanto al proceso de donación, doctora? ¿Cómo vamos? Bueno, afortunadamente estamos en el top 10, estamos dentro de los primeros 10 lugares. Nosotros ahorita estamos en el lugar 7 de donación. Disminuimos en comparación con el año pasado. Hay algunos hospitales que perdieron pues personal y que no se están haciendo estas entrevistas. Sin embargo, bueno, hemos estado buscando muchas estrategias y desde la unidad de trasplantes tenemos médicos que van incluso a hospitales que no tienen licencia. Cuando nos llaman y nos dicen, oye, tenemos un potencial donante, queremos que vengan y lo revisen, mandamos un médico, revisan, hacen una entrevista y entonces si la familia está de acuerdo en que se traslade ese cuerpo a un hospital que tenga la licencia para completar el protocolo, obviamente en alguna ocasión nos ha salido que esa personita que trasladamos pensando que tiene muerte encefálica, cuando le hacemos los estudios pasa lo que usted acaba de decir, ¿no? Encontramos un electroencefalograma que tiene actividad y pues bueno, nos retiramos nosotros, pero el potencial donante o la persona ya está en un hospital donde recibe tratamiento. ¿Hasta qué momento dejan de acompañar a la familia donadora, el profesional de salud? La realidad es que no los dejamos nunca. Yo tengo en mi celular contactos de muchas familias que me saludan, me llaman y la realidad es que siempre estamos en comunicación. No los dejamos una vez que obtenemos los órganos, no es así. Muchas de las donaciones requieren de una necropsia y nosotros tenemos que entregar el cadáver, por supuesto, al médico legista. Se entrega y estamos en contacto, en comunicación, hasta que el cuerpo es entregado nuevamente a la familia después de la necropsia. Y muchas veces nos solicitan apoyo para saber los requisitos que requieren, por ejemplo, para tramitar una pensión, para realizar un documento, no lo sé, de la acta de defunción, etcétera, y nosotros vamos apoyando en todo el camino. Y otras veces, que ha sido también curioso, es que ellos acuden a nosotros
porque tienen un familiar que requiere de un trasplante. Eso también ha sido muy emocionante, porque, oiga, doctora, ¿se acuerda que yo doné? Sí, sí me acuerdo de usted. ¿Qué cree? Ahora tengo a mi mamá que requiere un trasplante y se le da la explicación. Pero ha habido otras ocasiones que de verdad esto es algo maravilloso, que es, doctora, yo doné, pero ahora mi hermana falleció su esposo y le dije de mi experiencia y ellos quieren donar. Entonces, entre, la misma comunidad, la misma población, al tener una experiencia positiva con la donación, pues hace que esta participación se extienda a muchos más, a mucho más de la población. Muy bien, doctora Martelena Barrientos. Vamos a continuar con este interesante tema, pero vamos a una pequeña pausa. Los pacientes trasplantados pasan por duelo anticipado, pues antes del trasplante viven con el miedo constante a morir, y este proceso emocional continúa aún después de recibir el órgano. Acompañar el duelo después de una donación o trasplante requiere sensibilidad. Muchas personas creen que decir "deberías estar orgulloso" es suficiente, pero cada emoción necesita espacio para ser expresada. No se trata solo de consolar, sino de escuchar sin prisas. Las familias donadoras suelen necesitar reconocimiento. Saber que su acto de amor no pasó desapercibido ayuda a transformar el dolor en sentido. Un simple gracias puede convertirse en un puente hacia la sanación. También es importante recordar que el duelo no desaparece rápido. Continúa en aniversarios, fechas especiales o momentos de nostalgia. Por otro lado, las personas trasplantadas enfrentan emociones complejas. Algunos sienten gratitud profunda, otros una mezcla de alegría con culpa por la pérdida que permitió su nueva oportunidad de vida. Bueno, pues comenzamos aquí con las preguntas de nuestro público para nuestra invitada del día de hoy, la doctora Martelena Barrientos. Doctora, nos preguntan de nuestro público, ¿el proceso de este tipo de duelo se parece al dolor que se presenta en el caso de un miembro fantasma? Bueno, no considero que sea parecido. Yo creo que el miembro fantasma pues es algo más fisiológico y entonces hay algunas técnicas para calmarlo. Sin embargo, este dolor de perder a un ser querido es, insisto, dependerá del miembro de la familia afectado. Ejemplo, hay hijos que viven lejos del papá, ¿no? Y al vivir, tenemos muchos casos aquí en Puebla de esos que dicen, oye, falleció papá, pero los hijos están en Estados Unidos, ¿no? Y a veces las entrevistas que hacemos con ellos son vía videoconferencia, ¿no? Y entonces dicen, bueno, sí, aquí en Estados Unidos se dona y nosotros no tenemos inconveniente, ¿no? Y lo toman de una manera, no quiero decir natural porque no lo es, pero lo toman de una manera muy seria y no hay muchas complicaciones, ¿no? Y dicen, puede firmar en este momento mi tía, porque es la que está ahí, ¿no? Y entonces se acepta y puede firmar la tía con autorización del hijo por videoconferencia, ¿no? Y entonces, como un hijo que está lejos toma una decisión y aparentemente está muy calmado y muy tranquilo. Y la hermana que está viviendo aquí el duelo, pues está llorando, está triste, está desconsolada, y entonces dices que el hijo no lo quiere tanto. No es que no lo quiere, es que está viviendo en otro momento, en otra situación, ¿no? Entonces depende mucho del momento en el que se está viviendo. Igual nos ha tocado casos donde hace un mes falleció el esposo, hace 2 meses falleció el papá y ahorita fallece el hijo.
y es el que quieren donar, y entonces la mamá trae un duelo apretado del abuelo, del esposo y ahorita del hijo. Entonces, de pronto para ella el mundo se ha acabado, ¿no? Entonces, yo insisto que este tipo de cuestiones las vive cada persona de una manera muy diferente y que muchas veces se requiere de un apoyo constante con un especialista, experto en duelo. Muchas veces no somos nosotros los coordinadores de donación. Lo que sí nosotros hacemos es explicarles paso a paso el proceso y acercar a ellos todas las herramientas que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, a veces, usted lo sabe, doctor, requerimos una consulta con psicología y la siguiente consulta está 2 meses, ¿no? Pero pues esto requiere ser platicado de manera inmediata. Bueno, lo que nosotros hacemos es acercarlo con la psicóloga en ese momento. Y hay muchas veces, de verdad, el escuchar palabras que ya no sean donación, que nosotros hablamos de eso, y escuchar palabras de otra persona y resolver duelos no resueltos, pensando que está llorando ahorita por el hijo, que debe ser que sí, pero le está afectando más las muertes previas. Entonces, esto es importante que como equipo intrahospitalario lo trabajemos entre todos, pues. Y son varios casos que tenemos así. Digo, este fue el caso más extremo que yo recuerdo, ¿no? Pero tenemos otro caso donde pues la personita que estaba tomando la decisión había sufrido un aborto, ¿no? Y ahorita el que falleció pues es el esposo, y pues su mundo entre el aborto y el esposo es complicado. Y luego otros tipos de duelo, ¿no? Donde estos son una pareja, tienen meses de casados, 2 meses de casados, al parecer vienen regresando de la luna de miel, se accidentan, ¿no? Y una de las cosas que ellos habían planeado también era precisamente tener un hijo. Y nos dicen, bueno, es que, ok, dono, pero entonces quiero que por favor le quiten células germinales, espermas o lo que sea, y me pueda yo embarazar, ¿no? Como ella vive su duelo de diferente manera, ¿no? Entonces, o sea, son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta y un duelo no es para todos lo mismo. Un duelo dependerá de la persona, de las características. Y hay gente que es muy aguerrida, ¿no? No pasa nada y continúa y se mete a trabajar 3, 4, 5 trabajos y continúa trabajando y no le pasa nada. También está intentando resolver un duelo ocupándose todo el tiempo, ¿no? Y pues bueno, es una forma de llevarlo. Muy bien, ¿qué tan frecuente es que la persona que recibe un órgano sienta culpabilidad por haber recibido un órgano de una persona que falleció? Bueno, es frecuente, doctor. La realidad es que es muy frecuente y por eso es importante que la valoración en el receptor, es decir, la persona que recibe el órgano, sea muy minuciosa. Para que un paciente que va a recibir un órgano sea aceptado ante un comité para ser trasplantado, requiere tanto valoración psicológica como valoración psiquiátrica, ¿no? Porque efectivamente, si no tiene apego a tratamiento, si además tiene a lo mejor ideas suicidas y a lo mejor no tiene una personalidad propia, le va a pasar precisamente esto, ¿no? Oye, tuvo que fallecer alguien para que yo me pudiese trasplantar y entonces yo estoy deseando que alguien fallezca para que yo me pueda trasplantar. Entonces necesitan obviamente un manejo psicológico y psiquiátrico, porque sí es frecuente. Y si esto les afecta en demasía, dejan de tomar el tratamiento y entonces rechazan el riñón. Tienen que ser personas que tengan una capacidad de juicio aceptable y bien valoradas por psicología, porque si no pueden perder el injerto. Muchas veces con tratamiento psicológico y psiquiátrico estas ideas disminuyen, se apegan al tratamiento y entonces lo empiezan a tomar de una manera más positiva. Bueno, falleció alguien, no fue por mi culpa, no fue porque yo lo deseara, entonces vive en mí. Y como vive en mí, entonces voy a hacer todo lo posible por cuidarlo para que esta persona siga viviendo. Y entonces lo toman de una manera más positiva. Muy bien. ¿Cómo vamos en relación a la donación cadavérica, la donación de donador vivo, doctor, en nuestro medio? Bueno, como siempre, la donación de vivo es más alta en México que en otros países.
tenemos aproximadamente el 70% de donantes vivos versus el 30% de donantes cadavéricos. Entonces, la ideal, la que pide la Organización Mundial de la Salud, la que piden los principios rectores, es la donación de cadavérico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues seguir hablando del tema, agradecerle, por supuesto, estar en este programa, porque pues si no, no se habla tanto de donación, y pues bueno, que todos en familia hablemos del tema, para que cuando suceda este momento que no es esperado por nadie, bueno, podamos contestar sí, no o nunca lo platicamos, que también se vale, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se trabaja emocionalmente con la persona que recibe un órgano que entienda que es una segunda oportunidad de vida? Bueno, pues es eso. Hay incluso círculos de apoyo, hay asociaciones donde hay muchos pacientes que han sido trasplantados o que están esperando un trasplante, y estas redes de apoyo también ayudan bastante. Aquí al menos yo recuerdo que hay dos asociaciones, y esto de verdad les ayuda porque ven que no son las únicas personas que tienen enfermedad renal o que han sido trasplantadas. Entonces, apoyarles en eso, dirigirlas, enseñarles que el trasplante es un procedimiento que ya tiene muchísimos años, que está bien estudiado, que está bien ensayado y que se puede realizar, y que no es malo trasplantarse, eso también les ayuda bastante. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con este interesante tema. La mayoría de las instituciones de trasplantes en México recomienda mínimo 6 meses de seguimiento emocional, tanto para las familias donadoras como para los pacientes receptores. Los grupos de apoyo reducen hasta un 40% los síntomas de duelo complicado, ya que compartir experiencias con otros que han vivido situaciones similares facilita la aceptación y la adaptación emocional. Bien, pues regresamos aquí con nuestra invitada, la secretaria técnica del Consejo Estatal de Trasplantes, la doctora Martelena Barrientos. Doctora, ¿puede que la persona que recibe el órgano tenga miedo a rechazar el órgano o que vuelva a enfermar de la misma enfermedad? Sin duda, ¿no? Sin duda. Un paciente que recibe un órgano, si no se toma su medicamento inmunosupresor o si tiene alteraciones fisiológicas propias del cuerpo que hagan que rechace el riñón o el hígado o el corazón, pues puede requerir de un segundo trasplante. Entonces, pues los médicos son muy cuidadosos, sobre todo los nefrólogos o el médico pues clínico que atiende ya a ese paciente, son muy cuidadosos en checar qué tanto es el rechazo. Pueden tomar algunas biopsias, pueden tomar algunos estudios específicos para ver si hay algún rechazo, y pues sí, muchas veces, bueno, no muchas, en realidad la estadística está muy marcada, y en el donante vivo hay un rechazo del 2%, y en el donante cadavérico puede haber un rechazo hasta del 1%. ¿Dije 2% antes? No, entonces el otro es hasta del 5%. Okay. ¿Cuál es el órgano más frecuentemente que se requiere para trasplante? Bueno, actualmente el órgano que más se requiere para trasplante es el riñón. Tenemos actualmente más de 14,000 pacientes en espera a nivel nacional. Puebla tiene alrededor de 2,000 pacientes esperando por un riñón, y es el que más se requiere porque es el que más está ahorita en la lista de espera. Sin embargo, se ha visto en algunas cuestiones estadísticas que el hígado también hay un subregistro, y que posiblemente el hígado sería el principal órgano que se requiere. Si bien es cierto, muchas personas con enfermedad renal requieren de un trasplante renal, otras tantas no son
adecuadas para recibir este trasplante. Entonces tienen que ser estudiadas concretamente y se tiene que buscar, por supuesto, que lleven un protocolo muy establecido en las instituciones para que se sepa si van a tener rechazo o no y evitarlo con medicamentos específicos. Muy bien, pues ya nos llegaron otras preguntas de nuestro público. Tengo 60 años. ¿Hasta qué edad se puede donar? No hay edad para donar. Una persona de 60 años se le hacen análisis en ese momento, se verifica la viabilidad de los órganos, se verifica cómo están en ese momento y al momento del fallecimiento pues se determina qué órgano puede funcionar para ser donado y qué órgano no. He tenido pacientes de 92 años que donan córneas, he tenido pacientes de 85 años que donan hígado y riñones, entonces no hay edad para donar. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer para ser donador y que mi familia lo sepa? Bueno, principalmente es eso, comentarlo con la familia. Al momento de su fallecimiento, con quien tendremos una entrevista es precisamente con su familia. Si su familia no está enterada de que usted quería donar, pues bueno, es una decisión que le dejaría a ellos y ellos pueden decir que no. Podría también anotarse en el sistema informático, en la página del Centro Nacional de Trasplantes, donde usted al meter sus datos va a obtener una tarjeta de donación. Sin embargo, si tiene la tarjeta de donación, no hace que sea ya donante. Se le preguntará siempre a la familia. Muy bien. ¿Cómo se protege la privacidad y la sensibilidad tanto de las personas que donan como las que reciben el órgano? Bueno, la realidad es que la ley nos dice que tenemos que guardar el anonimato todas las personas que nos relacionamos con la donación y los trasplantes. Sin embargo, la estadística dice también que si nosotros damos un agradecimiento a los donantes, hay más donación, ¿no? Y entonces nosotros intentamos dar este agradecimiento mencionando solo el nombre, sin apellidos, sin otra cosa, para que el donante sienta el agradecimiento, pero no se identifique correctamente, ¿no? O sea, hay un agradecimiento, pero no hay una identificación oficial. Esa es una parte. Y otra, pues por supuesto, al ser un expediente médico, tiene todos los candados que por ley deben de tener todos los expedientes médicos, ¿no? También es importante que sepamos que a veces el donante, la familia de los donantes, quiere un agradecimiento público. Y a veces dicen, oiga, es que yo sí quiero, porque él quería donar y quiere que todos se enteren. Y hay quien ya nos pide, por ejemplo, la marcha del honor. Y yo quiero comentarlo acá, a lo mejor es algo frío y personal, pero por ejemplo la familia de Carlos Martín, Diana, Carlos Martín nos dijo, oye, sí queremos donar, pero Diana quería la marcha del honor. Y queremos la marcha del honor. Y doctora, que no se te pase la marcha del honor. O sea, nos lo decía así claramente, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, fue un hospital privado, normalmente no se hace, y sin embargo se comunica uno con la coordinadora de ahí, la doctora Lupita, doctora, no te olvides de la marcha del honor. Sí, doctora, ya nos lo han dicho y vamos a hacer la marcha del honor. Y hay gente que dice, no queremos nada, queremos discreción completa, y por favor que no salga nada de acá. Entonces, pues también se respeta lo que la familia decida siempre. ¿En qué consiste la marcha del honor, doctora? La marcha del honor es que mediante una reverencia y aplausos y un agradecimiento de personal del hospital, se hace una valla. Se hace una valla de donde está el donante normalmente, que es en la terapia intensiva, hacia el quirófano. Y entonces se le despide con un aplauso en ese momento y la familia nos acompaña explicándole que pues es el momento en el que va a caminar hacia dar vida a otras personas. Muy bien. Doctora, hace falta más promoción de la donación en nuestro medio. También influye mucho que hay mitos y prejuicios. ¿Qué podemos hacer para mejorar el proceso de donación y que la gente esté enterada de este tema? Bueno, sin duda la comunicación es bien importante. A veces hay muchas personas que se dicen expertas en el tema y hablan a lo mejor de algo que escucharon, pero no tienen ni los números ni las pruebas de lo que sucede realmente, ¿no? Ejemplo, muchas veces nos dicen, una persona que es diabética y que es hipertensa no puede donar. Y ese pues es un mito.
y todo mundo lo comunica a todo mundo, ¿no? Y no es así. Una persona que es hipertensa posiblemente no pueda donar el corazón, ¿no? Pero el resto de los órganos, si están en buenas condiciones, los puede donar. Una persona que es diabética posiblemente no pueda donar el páncreas, pero el resto de los órganos se valorarán y normalmente se pueden donar. Ese es un mito. Otro de los mitos importantes es que dicen, es que mi religión no me lo permite. Y cuando le preguntas, bueno, ¿de qué religión eres? Ah, soy católico. Bueno, no hay mayor ejemplo en el catolicismo de donar que el mismo Cristo, que dio su vida para que todos viviéramos, ¿no? Y la religión, desde el Papa Juan Pablo II, muchos de los papas que han estado y hasta el actual, están a favor de la donación de órganos. Muy bien, doctora, pues le agradecemos mucho su intervención para desarrollar este interesante tema del proceso de duelo después de donación y trasplante. La doctora Martelena Barrientos Núñez, que es la secretaria técnica del Consejo Estatal de Trasplantes. Le agradecemos mucho y muchas gracias a nuestro público por haber estado pendiente de este programa. Gracias.